And I've been falling, I've been lost. And I've been calling on my ghosts. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Oh. And I've been carried, I've been tried. And I've been lucky, torn inside. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Buenas tardes. Vamos a continuar con el programa del Congreso HART de este año y vamos a pasar un módulo de cardiología intervencionista, el cual tenemos titulado para ustedes Casos especiales en el infarto agudo del miocardio, el manejo intervencionista. Y vamos a comenzar con una charla que es en videoconferencia. El ponente nos hizo favor de enviar su video porque por problemas logísticos no pudo viajar para estar con nosotros de manera presencial. Es una charla del doctor Jorge Luis Andrade Pacheco. Él es cardiólogo intervencionista egresado del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Él es cardiólogo intervencionista en Ecuador y nos va a presentar en su proyección el tema que se llama Primera inyección y te encuentras con una oclusión del tronco coronario izquierdo. ¿Qué hacemos en el 2024? Una charla encaminada a enfermedad de tronco coronario. Buenas tardes, soy el doctor Jorge Andrade, soy cardiólogo intervencionista de Ecuador y hoy vamos a hablar de un tema que puede preocuparnos mucho cuando lo vemos en el quirófano, que nos llega un infarto en la madrugada, hacemos la primera inyección, nos encontramos una oclusión del tronco de izquierda. ¿Qué podemos hacer el 2024 con las cosas que tenemos ahora? No tengo ningún conflicto de interés. Una de las primeras cosas que deberíamos siempre, para que la sorpresa no sea tan grande cuando nos encontremos este tronco ocluido, es pensarlo desde antes, ir preparado, ver siempre a nuestro paciente previamente. Ya sabemos que es muy poco común, menos del 5% de los infartos van a ser un tronco de la columna izquierda. Ver el paciente, es un paciente mayor, es un paciente que ya tiene historia previa de enfermedad coronaria probablemente, lo vemos con una fiebre disminuida, el paciente lo más seguro está en shock, y ha hecho una o varias paradas cardiorrespiratorias, está en fibrilación ventricular, paciente que va a estar muy descompensado. En el electrocardiograma también lo que vamos a ver es una elevación del segmento ST en ABR y una depresión difusa del segmento ST. A veces también nos podemos encontrar elevación del segmento ST en cara anterolateral, indicándonos que tenemos DA y circunflejo. Viendo que son las dos arterias, muy probablemente no son las dos, sino con lo cual nos dio este infarto. Ya viendo que tenemos esto, sospechando que tenemos una enfermedad de tronco, lo siguiente siempre, lo primero que vamos a hacer en un procedimiento es ver el acceso. Lo más seguro es que un acceso radial, pensando que tengo un paciente en estas características clínicas, con un infarto de tronco, no va a ser lo que más me va a ayudar. En un acceso femoral me va a dar mayor soporte, puedo usar catéteres más grandes y puedo usar más técnicas de bifurcación, que puede ser el caso también que sea tronco y dos vasos. Hacemos nuestra primera inyección, nos encontramos esto. En la primera foto tenemos un tronco corto, tal vez sea un tronco que está ocluido en segmento medio, puede ser hasta más pequeño, podemos encontrarnos un tronco ocluido ostialmente. En la segunda foto vamos a tener un tronco que tiene mayor distancia, está ocluido distalmente, no sabemos si es hacia las dos coronarias o hacia una, pero tengo mucho más espacio, por decirlo de esta manera, lo cual también va a cambiar mi estrategia de cómo trabajar. No es lo mismo tener un tronco muy chiquito en el cual no me va a dar soporte, va a ser más difícil. Tener uno más largo en el cual voy a tener más soporte, tal vez usar otro tipo de materiales. Entonces, ahora sí, tengo mi paciente chocado, hice la primera imagen, ya revisé a mi paciente previo, era lo que yo me esperaba, etc. ¿Qué tenemos en la sala? Con el soporte. Lo que más comúnmente vamos a encontrar en la sala de prácticamente todo país del mundo, especialmente en nuestro caso en Latinoamérica, es el balón de contrapulsación. Sabemos que el balón de contrapulsación no ha tenido normalmente, históricamente, estudios muy favorables. Me va a ayudar con una perfusión coronaria aumentándome la oxigenación, en este caso con una arteria ocluida.
tiene un efecto también que me va a ayudar al ventrículo izquierdo, a lo que el balón se desinfle, produce un efecto ventrículo. No es una resistencia ventricular muy grande, pero lo más seguro es lo que más tengo disponible y lo puedo poner en la sala en este momento rápidamente. Si tengo suerte, no sé si lo tienen en México o no lo tenemos, pero es mucho más caro y obviamente me da un soporte mucho mayor, Impela, que también lo puedo colocar en la sala y me va a ayudar mucho más con este tipo de pacientes. Si no, dependiendo si solo estamos hablando de que me pasó esto, un infarto a las 2, 3 de la mañana o de la tarde, en el cual voy a tener todo el personal del hospital disponible, puedo poner al paciente en ECMO, el cual ahora sí, es una asistencia ventricular mucho más grande y voy a estar con mayor facilidad y menos apurado para hacer mi procedimiento. Siguiente, escoger mi catéter. Ya hablamos del acceso, que ya fui pensando en que lo que iba a tener, entonces tal vez ya voy con un flechaje más grande. Dependiendo de las características que vi del tronco, si es un tronco pequeño, un tronco largo, estostial, medio, tal, voy pensando en qué catéter puedo usar. Un EVO, XB o CLS, un Amplatlev. Lo más seguro es que si tengo un tronco corto no me van a ayudar, pero si tengo un tronco más largo, sí, porque voy a tener para trabajar y esto me va a dar mucho más soporte. Lastimosamente, si es hostial o tengo muy poco tronco, lo más seguro es que me pueda servir un potasio. Me va a dar menos soporte, pero además en este caso, si es una enfermedad hostial o necesito dejar el tronco, el stent, ajustar el osteo, el JL me va a ayudar más a poder sacarlo de la coronaria para poder ajustar bien el stent. Otra cosa que tenemos que pensar, este es un infarto reciente, no creo que llegue un tronco ocluido con muchas horas de evolución, pero pensar en qué guía voy, qué tengo a disposición. No estamos hablando de un paciente que yo cada 5 minutos, 10 minutos intentando con una guía muy floppy, como si fuera una oclusión crónica en ir escalando. Entonces, tal vez pensar en no iniciar con una guía tan floppy, asimismo tratar de no irme a una guía con 12 gramos en la punta, que me puede dar mayores problemas, disecciones, y estamos hablando que estoy en el tronco, una disección ahí va a ser un problema muy grande en ese momento, especialmente gente que ya está chocado. Pero voy pensando en un peso intermedio para poder abrir rápido ese tronco, que es lo que me interesa, oxigenar rápidamente esas coronarias, poder pasar mi balón. Ahora sí, digamos, ya vi mi paciente, ya pasé mi guía, tal vez ya baloneé, ya pude abrir el tronco, ya sé qué está pasando, yo ya vi si tengo solamente el tronco, porque era un tronco ostial o medio, tal vez era un tronco distal, en que aunque solamente es el tronco inferior, yo ya tengo que colocarme hacia una arteria, o tenga un tronco que tiene enfermedad en bifurcación, tenga enfermedad hacia la DA y hacia la circunfleja. Y tal vez haya más lesiones en DA media, circunfleja distal. Sí, vamos a ver qué es lo que tenemos. Ahora sí, pensar en la estrategia, qué es lo que voy a hacer. Ya pude abrir mi tronco, como dije, salimos de la emergencia. Tal vez ahora puedo hablar con el cirujano, con el cardiólogo intensivista, con la UCI coronaria, ver las características del paciente, qué edad tiene mi paciente, qué otras comorbilidades tiene, en qué estado está. Tengo cirugía mañana, pasado, en unos días. ¿Qué soporte pude poner a mi paciente? No es lo mismo tener un paciente con este tipo de enfermedad, estas características clínicas, en un balón de contrapulsación, a tener este paciente como en un Impela. Eso también me va a hacer mucha diferencia de cuántos días o tiempo yo tengo para esperar a mi paciente. Ya hablamos de qué, balonear, abrí el tronco. Me quedo solamente baloneando. Es un paciente que puede esperar, lo van a operar, tiene 70 años, lo tengo un buen soporte. Hay otras opciones que puedo tener. Puedo tener un cutting balloon. Ya sabemos que el tronco tiene más fibras y las fibras ostiales tienen más fibras musculares, con lo cual me va a ir mucho para evitar un recoil, evitar que se me vuelva a cerrar esta lesión en pocos días o en poco tiempo antes de que yo pueda operar al paciente. Otra opción también que está muy de moda, digamos, ahora en los estudios es con droga. Van muy bien los pacientes con balón con droga. He tenido varios pacientes, no de enfermedad de tronco, pero con lesiones oclusivas o suboclusivas que son para cirugía. Les he hecho angioplastia con balón con droga, se han operado tranquilamente y otros se han complicado por otras cosas después, me los han regresado al quirófano y la lesión sigue exactamente igual como la dejé el día que le hice la angioplastia con balón con droga. Han estado
1 o 2 semanas. Es un paciente que no puedo operar. Tiene 90 años, tiene muchas comorbilidades. ¿Cuál es mi siguiente opción? Ya sabemos que en tronco, en todos los estudios, va mejor la cirugía cardíaca, entonces no es mi primera opción, pero siempre hay que pensar en las características del paciente. En este caso, puedes hacer el heart team, pudimos conversar con el cirujano, pudimos conversar con el intensivista cardíaco de la unidad coronaria, hacer una angioplastia del paciente. Tenemos aquí 2 escenarios. Puede ser un paciente en el cual solo tiene enfermedad, le pongo el stent al tronco, sea hacia la coronaria ascendente anterior o hacia la circunfleja, o sea un tronco ostial, que tal vez medio fácil ponerlo ahí. Tal vez tengo más lesiones, tal vez tengo lesiones como hablamos antes, en otras lesiones de proximal, media, distal, así mismo en la circunfleja. ¿Qué voy a hacer? Es un paciente que está chocado, un paciente que probablemente está en soporte extracorpóreo, un paciente que está con varias drogas inotrópicas. Lo más recomendado es hacer el tronco y la arteria principal que tenga dañada. Esperar unos días, el paciente va recuperando y en un segundo tiempo el paciente se vaya de alta. No solamente hacer el resto de la coronaria izquierda. Recordemos que en este paciente es un infarto, era un paciente con características clínicas muy chocadas, lo fui directo a la coronaria izquierda, no hemos visto la coronaria derecha. Entonces igual hay que entrar en un segundo tiempo, ver cómo está la coronaria derecha, ver qué tiene. Pero no necesariamente debo hacer todo en el mismo procedimiento. Una frase muy importante, es menos es más. Muchas veces querer hacer más, el paciente se me va a complicar en la sala. Es más tiempo de sala, es más contraste, estoy dentro de la coronaria más tiempo, estoy baloneando más veces, haciendo hipoxia en la coronaria mientras más tiempo estoy baloneando. Entonces, hacer lo más importante me va a ayudar. Y tenemos un segundo tiempo más adelante en el cual puedo hacer el resto. Asimismo, muy importante es ir, como hablamos al principio, pensar lo que me voy a encontrar, escoger el material que me va a ayudar e ir del punto A al punto B lo más posible. Es un paciente que no tengo tiempo, un paciente que está muy grave. No es un paciente que yo pueda empezar, como dice el ejemplo de las guías, en una guía floppy e ir escalando. No es un paciente en que yo puedo, tal vez ya lo vi, empezar con un catéter 6 French y después voy a terminar cambiando un catéter 7, un catéter 8, tal vez por la tengo que tratarlo por lo que necesito. De entrada tal vez entro con un catéter 7. Entonces, este tipo de pacientes tenemos que tratar de usar todo lo que tengamos disponible en la sala. Parte del título de la charla era el 2020, estamos en el 2024, por eso tenemos diferentes aparatos de circulación extracorpórea, ya depende de dónde estemos. Tenemos mucho más tipos de tenemos mucho más tipos de guías, tenemos más tipos de balones, el balón normal, balón cotin balón, que hay diferentes tipos. Tenemos diferentes tipos de stents, con los cuales también fueron con más fuerza radial para poder ponerlo en el tronco. Tenemos muchas cosas que podemos usar. Siempre hay que tratar de aprovechar el material. No lo mencioné antes, pero tenemos también, en el caso que sea un caso más complejo, también tenemos catéteres extensores de guía, tenemos guías de más soporte. Conocer todo el material que tenemos en nuestra sala y siempre tratar de escoger el material que más nos vaya a ayudar. En este caso, como dije, más rápido del punto A al B. No vayamos escalando, que es lo recomendado muchas veces. Obviamente hay material que me puede producir otro tipo de lesiones y complicaciones, pero en este paciente específico el tiempo es oro. Como se dice siempre en cardiología intervencionista, el tiempo es músculo, más en estos pacientes. Bueno, muchas gracias por su atención. Lastimosamente no pude estar presente por nuestros problemas de nuestros gobiernos políticos, pero no tiene nada que ver con nosotros. Esperemos que se resuelvan rápido para poder estar con mis amigos en México allá y poder verlos. Bueno, agradecemos al doctor Jorge Andrade que nos haya enviado su videoconferencia y vamos a seguir con el siguiente ponente, que es el doctor Noalik García Carrera. Él es cardiólogo intervencionista y ecocardiografista adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Unidad Médica de Alta Especialidad número 34, y aparte ejerce su actividad privada en el Doctors Hospital aquí en Monterrey. Y el doctor nos va a hablar sobre el tema de qué hacer en el infarto con elevación del segmento ST de presentación tardía, ese paciente que llega ya muy evolucionado a nuestros hospitales y qué podemos hacer con esos casos. Adelante, doctor Nolik.
Muy bien, pues bueno, yo soy, como ya me presentaron, soy el doctor Noelic García, soy cardiólogo clínico, ecocardiografista y intervencionista. Entonces, este tema pues es complejo, realmente puede tener divergencias y diferentes opiniones, pero bueno, la evidencia es la que nos va a sacar siempre a flote y vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, en el infarto agudo del miocardio de presentación tardía, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Pues prácticamente tenemos el fenómeno de onda, donde va desde la lesión, bueno, la isquemia, lesión y necrosis. Y obviamente son pacientes, como dijo el doctor Ethel, pues demasiado evolucionados, donde en ocasiones hay que individualizar el tratamiento e ir caso a caso para tomar una decisión apropiada, porque si hacemos tratamientos de forma rutinaria o de forma convencional, pues muchas veces vamos a ocasionar complicaciones, como ya habíamos visto lo de la reperfusión, o hayan platicado en otras conferencias. Entonces prácticamente pues la definición va a ser aquel paciente que tiene una evolución, perdón, de más de 12 horas de los síntomas, ¿verdad? Y generalmente esos pacientes pues tienen una causa de por qué se presentan de forma tardía. Si ustedes me preguntaran, doctor, ¿y por qué esos pacientes, pues qué se supone que un infarto debe tener dolor? Pues sí, pero los pacientes generalmente ancianos o geriátricos, las mujeres o los pacientes diabéticos con neuropatía visceral o pacientes con dolores precordiales atípicos o pacientes que ya tienen, vamos a decirlo así, acondicionamiento miocárdico o preacondicionamiento con angioplastías previas o infartos, va a ser difícil que identifiquen. Y lo otro también son los sistemas de salud de primer y tercer mundo. Entonces, si tenemos una proporción de pacientes en primer mundo de 8.5%, pues hablamos de que aún así es alta la proporción de pacientes que se presentan tardíamente a una unidad de salud o atención médica de un infarto con elevación. Y 40%, ¿por qué puede ser? Pues obviamente sabemos que en países como la India, en la proporción aquí en México anda alrededor de 11 a 15% de presentación tardía. Entonces, tenemos factores que nos proporcionan que un paciente se presente tardía y que nuestra proporción pues es alta. Y entonces pues, nos preguntamos, oiga doctor, pues entonces prácticamente tenemos un paciente que se infarta, que se presenta tardíamente a una unidad hospitalaria. ¿Y por qué motivo, si las guías de práctica clínica, la mayoría coincide que sean menos de 12 horas y el paciente no se le ha practicado ningún mecanismo de reperfusión, ya sea trombolisis o intervención, por qué motivo podríamos hacerle algo después de las 12 horas? Esa teoría o esa hipótesis la explicó Brangwell en 1983, donde él explicó pues, lo de la placa inestable, una oclusión coronaria, y ahí pues obviamente viene la oclusión coronaria, la necrosis, la disfunción ventricular, la insuficiencia cardíaca, la inestabilidad eléctrica y la muerte. Entonces, si se hacía una intervención temprana de esos pacientes, con media reperfusión con trombolisis, obviamente, en esa época, pues los pacientes tenían una mejor evolución, menor tamaño del infarto, menor inestabilidad. Y eso le llamaron como que una vía paradigmática, donde pues obviamente el paciente tenía pues el mal de morir. Y bueno, y se creó después lo de la reperfusión tardía. Eso de la reperfusión tardía, pues vieron que había pacientes que hacían autofibrinolisis o pacientes que tenían circulación colateral. Y esa circulación colateral, pues, permitía que la pequeña proporción de miocardio o la gran proporción infartada, pues, sobreviviera y entrara en un estado invernante o en un estado aturdido. Y entonces, ¿qué beneficio se vio de eso en ese estudio? Pues prácticamente que puede a lo mejor limitar el tamaño del infarto, puede remodelar el ventrículo de una forma favorable, mejora la estabilidad eléctrica de los pacientes y por ende, pues también va a aumentar la sobrevida. Y bueno, y en esta época actual, si nos remontamos a Brangwell, actualmente ya tenemos pues trombolíticos, tenemos stents de primera, segunda, etcétera, generación, y tenemos una gran base o una evidencia tanto de los antiagregantes, los anticoagulantes, las estatinas, la mayoría de los medicamentos que también mejoran síntomas y sobrevida. Y bueno, y sabemos que la intervención temprana y la trombolisis temprana pues van a mejorarla. Yo normalmente les digo que realmente sería una trombolisis y una intervención oportuna para que el paciente obviamente tenga mejoría en su pronóstico y en todo lo que hemos hablado de las complicaciones. Y bueno, entonces, ¿qué cabida tiene, doctor, la trombolisis y la intervención después de las 12 horas? Porque esa definición realmente es una definición arbitraria que vino a partir de los estudios del ISIS-2, del LATE, donde
pues vieron que el beneficio estaba en 3 y luego se quiso extender a 6 y hasta que se extendió a 12 y vieron que a partir de 12 ya no había un beneficio claro. Entonces dijeron, bueno, pues 12 horas es la definición arbitraria que es aceptada mundialmente. Entonces tenemos ese lapso de 12 a 48 horas. ¿Qué vamos a hacer con esos pacientes? Pues primero tenemos que sentar la evidencia. Eh, pues tenemos en la trombolisis, ¿tendría alguna cabida la trombolisis de forma tardía? Realmente, pues hay un estudio sudamericano, ¿verdad?, donde prácticamente se trombolizaron los pacientes con estreptoquinasa que sufrían un infarto, que prácticamente los pacientes se presentaban de forma muy tardía y pues se vio que no había mejoría. No hay forma de señalar, ¿no? No hay forma de señalar. Para señalar no hay. Bueno. Entonces se vio que pues obviamente salió el ISIS-2 coincidentemente con esto, y se vio que pues a las 6 horas tenía algún beneficio, a las 7 a 12 horas también, pero de 13 a 24 horas no había ningún beneficio, de hecho se volvía un factor dañino para los pacientes. Y eso se fue al inicio de la trombolisis y luego después se siguieron a 35 días en este estudio del EMERAS y vieron que también después de las 13 horas ya no había ningún beneficio. Y entonces vino el late. El detalle del EMERAS era con estreptoquinasa, un trombolítico con muy poca eficacia, del 30% alrededor. Y después vino el late. Vamos a tratar de mejorar el trombolítico y vamos a ver cómo le da a estos pacientes infartados con una presentación muy tardía. Y pues no hubo beneficio tampoco. Ay, perdón. No hubo beneficio. Prácticamente en los pacientes que fueron de menos de 12 horas sí hubo una gran diferencia con una P significativa, pero en los mayores de 12 horas no. Entonces, prácticamente ahí murió el intento de hacer trombolisis en los pacientes que tenían más de 12 horas de evolución posinfarto y bueno, y también vieron que incrementaba la mortalidad desde el punto de vista de complicaciones, rupturas de miocardio, strokes hemorrágicos. Entonces, prácticamente se desechó esa idea. Y después de eso, pues obviamente tenemos que hablar de la intervención. ¿Qué podríamos hacer con estos pacientes? Ya sabemos que trombolisis no. Sabemos que los medicamentos, ustedes ya saben de eso, pero ¿qué podemos hacer desde el punto de vista del intervencionismo? Pues allá en 1999, la doctora Judith Hoffman hizo el famoso Shock Trial, donde se analizaron, pues básicamente 152 pacientes para el grupo de revascularización de forma urgente y el otro grupo que era un tratamiento conservador. Recordemos que eran pacientes chocados, secundario de disfunción ventricular. Y estos pacientes, pues se vio que al inicio esos pacientes no tenían ningún beneficio sobre mortalidad en su punto primario. Y prácticamente pues no había ningún beneficio. Y entonces, obviamente esto se extiende a 6 meses. Y a los 6 meses se encontraron que había un beneficio sobre el punto secundario, que era prácticamente hablar de mortalidad. Entonces, eso hizo que las guías cambiaran su punto de vista acerca de los pacientes tardíos. Entonces, un paciente que se presenta de forma tardía con choque, falla cardíaca, inestabilidad eléctrica, que son parte de los estudios que se han hecho, pues bueno, se puede beneficiar de un intervencionismo percutáneo. En este caso también se incluyeron revascularizaciones con bypass. Bueno. Y bueno, después el doctor Wu en el 2002 intentó ver que los pacientes también se benefician de hacer el cateterismo si llegan en el escenario de insuficiencia cardíaca por disfunción ventricular. En este caso se tomaban FEBIs muy bajas del 30%, a diferencia de los estudios actuales que algunos ya quieren incluir 40, 30 por las definiciones obvias que se han realizado en la actualidad. Y bueno, vio que los pacientes que llegan en falla cardíaca y se les realiza un intervencionismo coronario percutáneo, pues tienen una mejor sobrevida. Entonces ya por ahí van las indicaciones que actualmente prevalecen en las guías. Y bueno, salió este estudio, el BRAVE 2, salió en el 2005 y pensó principalmente, pues, tenemos pacientes que tienen síntomas, están chocados, tienen insuficiencia, inestabilidad eléctrica, ¿les podemos hacer algo? Sí, ofréceles la intervención, no nos queda duda. Quizás la indicación es una clase 1, pero podría ser una 2A o 2B de acuerdo al análisis. Entonces salió el BRAVE 2, donde ya eran pacientes asintomáticos. ¿Qué le podemos hacer al paciente que se infartó? Evolucionó su infarto y está asintomático, pero llega en un periodo de 12, en este caso, en este estudio, 48 horas. Entonces, pues realmente no vieron que hubiera ningún beneficio en el punto primario por SPEC. Prácticamente vieron que en el grupo de intervención, pues tenían una reducción del tamaño del infarto del 8% versus el grupo conservador que tuvieron pues prácticamente un 13%. Entonces,
Si somos así muy analíticos, pues sí hubo una reducción en el grupo de infarto del tamaño del infarto medido por SPEC. Y eso pues desde el punto de vista pudiera mejorar al paciente. Más sin embargo, el estudio fue con muy pocos pacientes y muy poco poder estadístico como para tomar una decisión. Entonces, el punto secundario de muerte, reinfarto y stroke, pues no se cumplió, ¿verdad? Entonces es un estudio que si bien nos dejó la pauta de que podía mejorar el tamaño del infarto, pues no nos cumplió el objetivo primario. Y lo otro, bueno, está el estudio del PLACS, donde es un registro polaco, donde se dieron 2036 pacientes y aquí fue un poco más limitado, 12 a 24 horas en un periodo de un año. El punto primario querían ver la muerte. Obviamente hubo el paciente que traía un manejo conservador, donde solamente se le dan medicamentos o medidas de terapia intensiva. Tuvo una mortalidad del 17.9 y los pacientes que se sometieron a un procedimiento de intervención coronaria percutánea de un 9.3%. Cabe mencionar que depende de la edad, es el tipo de stent, el tipo de balones, entonces eso hace muy complejo el análisis, pues por eso las guías tienen ese nivel de evidencia. Y bueno, y de los más recientes, es el FACEMAI de Francia, es un registro 2005, 2010 y 2015 donde sí se hacen los análisis, y aquí a los pacientes pues generalmente son pacientes añosos, 31% son mujeres, 21% diabéticos, lo que hemos visto de los factores asociados que pueden producir, por qué motivo se presenta un paciente tardíamente. Y aquí eran 12 a 48 horas y hicieron dos grupos, ¿verdad? El de revascularización y no revascularización, de acuerdo al registro. Y bueno, y la verdad es que vieron que si los pacientes, la mayoría de ellos asintomáticos, se benefician pues prácticamente de hacer un procedimiento de intervención coronaria. Entonces aquí podríamos apoyar ahora sí la hipótesis de Brandwald, donde la hipótesis de la arteria abierta. Entonces los pacientes tenían mayor sobrevida a los que se sometían a una intervención. Recordemos que estos son registros, son estudios que en teoría serían de la vida real, pero en situaciones de primer mundo. Y ustedes nos podían preguntar, oye doctor, pues bueno, está el SPEC o otros estudios importantes para definir lo que sería el área del infarto, si lo meto, si hay viabilidad. Pero bueno, intentaron hacer este estudio donde prácticamente también eran pacientes que se presentaban tardíamente y veían de qué forma los pacientes asintomáticos podrían tener un beneficio. Y sí se vio que obviamente los pacientes de menos de 12 horas, ¿verdad?, tenían pues un índice de salvamiento que era por resonancia este estudio mayor del 0.50 y eso era muy benéfico y solamente quienes tuvieron un índice de salvamento muy pobre fueron 25% en menos de 12 horas. Pero aún así hubo significancia estadística significativa en pacientes que entraban en 12 a 72 horas con un índice de salvamento del 65. Entonces, está complicado, ¿verdad? Entonces, viene el de COPI, que son prácticamente estudios donde, vamos a decir, ¿qué doctor y qué tanto puede mejorar la FEBI a largo plazo? Pues en este estudio lo vieron prácticamente al mes, a los 6 meses y hasta 34 meses se fueron siguiéndolos y solamente en el grupo invasivo un incremento del 5% de la FEBI. Ya sabemos los que hacen eco que la FEBI puede ser muy, muy variable o dependiente, ¿verdad? Bueno, sí es 2D. Y bueno, y en el OATS, también de la doctora Judith Hoffman, pues prácticamente aquí oye doctor, entonces estos pacientes del DECOPI, que es un registro, que eran pacientes que se sometían a 2 a 15 días a la intervención coronaria, no hay ningún beneficio, entonces no hay por qué meter un paciente de más de 48 horas. Y en el OAT, bueno, en el OAT fue igual, ¿verdad? Lamentablemente en el OAT se apostó mucho por él, de 3 a 28 días, pacientes con FEBIs bajas de menos de 50, y se vio el punto primario de muerte, reinfarto, y cómo queda su clase funcional, y no hubo ningún beneficio, ¿verdad? Prácticamente su P fue de 0.20. Y bueno, entonces, ¿qué conclusiones? ¿Qué podemos hacer por estos pacientes? Pues uno, si están sintomáticos, después de su infarto ya llevan más de 12 horas, pero no tienen más de 48 horas, pues prácticamente podemos someterlos a un procedimiento de intervención coronaria, o por lo menos un intento. Si el paciente tiene 12, 48 horas, de acuerdo a los registros y los estudios observacionales que hemos visto, pues se pudiera beneficiar, pero es un 2A en asintomáticos. Y el paciente más de 48 horas, de acuerdo al OATS o al DECOPI, pues están totalmente fuera. Entonces, esta es parte de las guías americanas de cómo
si hizo el nivel de evidencia, no lo van a dar. Pero bueno, mi proyección es que si el paciente tiene una presentación temprana, pues puede ser en 3 horas la trombolisis o la ICP. 3 a 12, pues también puede ser el stent de preferencia. Pero ya de 12 a 48 horas, pues tienes que individualizar cada caso. Puedes hacer un eco, puedes pedir estudios de PET, SPEC o resonancia. Si el paciente está sintomático, no te queda duda que lo debes de pasar. Y pues prácticamente ya 48 horas, pues es muy complicado. Y si se necesita entera, por ejemplo, está este artículo, uy, ahí está, donde ya te hacen propuestas de hacer estudios de imagen. Puedes valorar viabilidad y si la viabilidad está negativa, puedes valorar isquemia en las otras arterias no infartadas. Entonces, por ahí pudiera ser también el punto de qué hacer con un paciente que ya pasaron 48 horas. Y bueno, pues le va a pedir un estudio de isquemia para ver la circunfleja o la derecha en un infarto de EDA, o le va a pedir viabilidad del territorio de la EDA. Entonces, debe ser de individualizar cada caso. Y bueno, recientemente tuvimos un caso, un masculino de 69 años, obesidad, con apnea del sueño, y tuvo un dolor epigástrico con 13 horas de evolución a su presentación. Y prácticamente el paciente se le hizo un eco en hospital privado y tenía una FEBI de menos de 30, se veía adelgazado la zona del septum y de la pared anterior, a pesar de que llevaba 13 horas. ¿Cómo se le va a pedir? Bueno, y lo que encontramos fue que tenía una lesión suboclusiva en la diaproximal, antes de la primera diagonal. Y pues eso que se ve es un ramo intermedio. Y pues prácticamente decidimos, a pesar de que tenía ausencia de síntomas después de 13 horas, realizar la angioplastía. Lamentablemente no tengo los ecos, pero se le colocó un solo stent, un Orsiro, no recuerdo si 3.5 por 23 o 24. Y pues le fue muy bien al paciente, ya el médico tratante después de la angioplastía se le realizó y la verdad es que empezó a tener movilidad en la zona del septum y de la pared anterior. Entonces son cosas que, pues bueno, que le dejan a uno la enseñanza y que puede uno practicarlo con los pacientes, que obviamente es la intención de este tipo de charlas. Y bueno, pues les doy las gracias. Agradecemos al doctor Noalic García por su presentación y vamos con el último ponente de nuestro simposium, que es el doctor Mauricio Curi Ayache. Él nos va a hablar sobre la presentación de alta carga de trombo en el síndrome coronario agudo. Y sigue siendo la peor pesadilla del intervencionista. Y el doctor Mauricio es cardiólogo intervencionista y es jefe de cardiología del Hospital Clínica Nova y es miembro del staff de cardiología del Hospital Cristus Muguerza Alta Especialidad aquí en la ciudad de Monterrey. Adelante, Mauricio. Muchas gracias Etelberto, muchas gracias al comité por la invitación y encantado de estar aquí. Bueno, ante la pregunta de que si la alta carga de trombo sigue siendo la peor pesadilla del intervencionista, pues, pues sí es una pesadilla, no sé si la peor, pero sí puede convertirse en una pesadilla. Y lo que es una pesadilla es que es una pesadilla muy impredecible. A veces puedes tener pacientes con mucho trombo que se resuelven relativamente fácil y pacientes con aparentemente poco trombo que no se resuelve tan fácil. No sé si a lo mejor el calcio severo, o sea, también una de las peores pesadillas, pero no, sin duda el trombo es una pesadilla, ¿no? Entonces, bueno, voy a plantearles algunos escenarios para iniciar. Tienes un SICA inferior, haces una angiografía de la coronaria derecha y te topas con un trombo grande, intentas aspirarlo, haces una angiografía de control, caminó para adelante y dices, bueno, entonces mejor no lo voy a aspirar, mejor directamente le voy a dar un balonazo. Haces una dilatación con balón, haces una angiografía de control, perdiste un ramo. Entonces ese es uno de los escenarios que ocurren con la alta carga de trombo. Otro escenario, haces una angiografía inicial en un SICA anterior, te encuentras con un vaso completamente ocluido, un vaso aparentemente ectásico,
pasas la guía, haces una siguiente angiografía, recupera muy poco flujo, te empiezas a dar cuenta que hay más trombo adelante, dilatas y te das cuenta que el vaso está completamente trombosado desde el segmento proximal hasta el ápex. Otro escenario diferente, tienes un trombo aparentemente localizado, decides cruzar una guía, proteger la diagonal por seguridad, lo digo irónicamente, dilatas, en la angiografía de control pierdes flujo. Entonces, esos son los escenarios por los cuales se considera el trombo una pesadilla, porque no sabes qué te puede esperar y hay veces que tú te puedes proteger por acá, como en este caso, que por protección cruzas hacia la diagonal y resulta que la complicación te viene por otro lado. Entonces, rápidamente repasando lo que es la formación de trombo, la presencia de una trombosis o una aterotrombosis coronaria responde en el 70% de los casos a la ruptura de una placa y en el 30% de los casos a la erosión de una placa. Esto lo sabemos por los estudios anatomopatológicos de la doctora Renú Birmani o lo que se ha llegado a entender a través del ultrasonido intracoronario, la erosión de la placa más frecuente en mujeres, en diabéticos o en personas con hipertrigliceridemia y la ruptura de la placa en el resto. Típicamente las placas vulnerables, las placas que ocasionan aterotrombosis son capas con un cap fino, con un núcleo lipídico y con un infiltrado de macrófagos. Esto genera que se exponga la matriz subendotelial, que a su vez ocasiona la adhesión y la activación de las plaquetas y el trombo inicial, que es el trombo blanco. Posteriormente se libera el factor tisular, que activa la vía extrínseca de la coagulación, la llegada de la trombina, la conversión de fibrinógeno a fibrina, la llegada de glóbulos rojos, células inflamatorias y fibrina, que es cuando se convierte en un trombo rojo y es un trombo más consolidado. Las plaquetas a su vez van a liberar una cascada de potentes vasoconstrictores como la serotonina, la adenosindifosfato, tromboxano, endotelina, lo cual a su vez va a activar más plaquetas y a propagar la trombosis y a hacer un trombo más resistente. ¿Cómo podemos cuantificar el trombo? Cuando hacemos una angiografía en un SICA, casi todos los pacientes inicialmente van a tener un trombo TIMI 4 o TIMI 5, pero es importante que aprendamos a que el trombo lo tenemos que clasificar y reclasificar. La escala más común que utilizamos es la escala de TIMI, en la cual grado 0 es que no hay evidencia angiográfica de trombo, grado 1 es que hay probable trombo, grado 2 es que hay trombo definitivo, pero que ocupa menos de la mitad del diámetro del vaso, grado 3 que más de 2 veces el vaso, grado 3 más de la mitad del diámetro del vaso, grado 4 más de 2 veces el diámetro del vaso y grado 5 una oclusión total. Pero eso es clasificado y luego reclasificado. ¿Qué significa reclasificado? Que yo tengo una cierta carga de trombo aparente, cruzo guía, se modifica el flujo y reclasifico el trombo. Si cruzo guía y no se modifica el flujo, paso un balón subdimensionado, digamos un vaso 3, yo paso un balón 1,5, hago maniobra de Dotter o hago una dilatación y reclasifico el trombo. La gran mayoría de esos pacientes va a cambiar nuestra impresión de la magnitud del trombo después de reclasificar. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Existen también algunos criterios angiográficos, además de la escala de TIMI, para asumir que es una gran carga de trombo. Por ejemplo, el stump del vaso, como lo veíamos en el caso, un trombo que mide más de 5 milímetros en longitud proximal a la oclusión, una obstrucción incompleta, pero que en el trombo que se alcanza a ver se ve más de 3 veces el diámetro de referencia del vaso, la presencia de trombo flotando, como lo vimos en el primer caso, y la persistencia del contraste en la lesión. Esos pueden ser algunas claves que nos hagan sospechar que es una gran carga de trombo. Ahora, ¿qué tan frecuente es el trombo en sus diferentes magnitudes, de acuerdo a lo reportado? Fíjense cómo antes de la reclasificación, la mayoría de los pacientes tienen un trombo grado 5.
y después de la reclasificación, pues ya se divide más equitativamente entre grado 1, 2, 3, 4 y la menor cantidad de pacientes tienen trombo grado 5. Entonces, esta es la importancia de reclasificar. ¿Y qué impacto pronóstico tiene el trombo? Bueno, se sabe hoy en día, y aquí lo podemos ver, que los pacientes con alta carga de trombo tienen mayor mortalidad, tienen más mortalidad cardiovascular, más choque cardiogénico, más falla cardíaca a futuro que los pacientes con baja carga de trombo. Entonces, identificar eso desde el principio, desde la angiografía, nos puede ayudar a entender un poco más el pronóstico de mi paciente y a ser un poquito más acuiciosos en lidiar con ese trombo. Ahora, cuando hablamos de trombo, todos se nos viene a la mente el famoso fenómeno de no reflujo y es imposible desligar las dos condiciones. En este estudio, que es un metaanálisis muy grande, se sabe que uno de los mayores predictores para el desarrollo del fenómeno de no reflujo es la alta carga de trombo. Existen otros, pero no cabe duda que el fenómeno de no reflujo ha demostrado ser un factor que impacta severamente el pronóstico. Los pacientes que desarrollan no reflujo, ya sea transitorio o persistente, van a tener mayor riesgo de desarrollar complicaciones como muerte intrahospitalaria a 30 días, a un año, mayor tamaño del infarto, mayor incidencia de falla cardíaca, etc. Y cuando hablamos de la alta carga de trombo y fenómeno de no reflujo, pues todos diríamos, bueno, pues es una razón más para aspirar. Pero aunque la alta carga de trombo es un factor predictor del fenómeno de no reflujo, desgraciadamente la tromboaspiración no ha podido demostrar disminuir la incidencia del fenómeno de no reflujo. ¿Cuáles variables sí nos ayudan a predecir el fenómeno de no reflujo? Bueno, pues esta escala recientemente desarrollada que se llama NORPAX nos da un puntaje para cada una de esas variables y esto nos puede ayudar un poquito a predecir antes de que ocurra el fenómeno de no reflujo. Porque como todos los que hemos hecho una angioplastia primaria aquí sabemos que el fenómeno de no reflujo es mucho mejor predecirlo que tratarlo. Y el flujo lento antes de la angioplastía, el diámetro pequeño del vaso, las estenosis largas, el choque cardiogénico, cuando tratas un puente o la presentación tardía, son las variables más predictoras del fenómeno de no reflujo y ahí pueden ver más o menos cómo están ponderadas, qué puntaje tiene cada una y si tenemos más de 8 puntos es hasta 30% la probabilidad de que el paciente me desarrolle un fenómeno de no reflujo. Aún así, también cualquiera que haya hecho una angioplastia les puede decir que tú puedes tener un paciente con un puntaje de 1, de 2 y que te haga fenómeno de no reflujo, o puedes tener un paciente con 10, 12 y que te haga fenómeno de no reflujo, y que no te haga fenómeno de no reflujo. Entonces, eso es una forma de estimar el riesgo. Aún así, las precauciones que habitualmente tomamos para evitar el fenómeno de no reflujo, como no dilataciones más de las que necesitas, no ir con balón 1 a 1, no ir a alta presión, siempre son pertinentes. La tromboaspiración, un tema álgido. Salió el estudio TAPAS de español con resultados muy positivos, todos muy entusiasmados. Íbamos a empezar a aspirar ya de rutina porque el estudio TAPAS demostró la disminución del tamaño del infarto y tuvo un impacto en mortalidad, pero era un estudio pequeño. Y después del TAPAS sale el TASTE, un estudio sueco, si no mal recuerdo, en el que no hubo diferencia en mortalidad, y después vino un estudio muy grande que es el TORAL, que es un estudio multicéntrico internacional con base en Canadá, en el que definitivamente no hay un beneficio de la tromboaspiración de rutina. Ojo, no hay un beneficio en la tromboaspiración de rutina. Sin embargo, todos los que estamos aquí, o muchos de los que estamos aquí, tromboaspiramos, en los casos en los que los consideramos necesarios, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿la tromboaspiración tiene un lugar hoy en día, sí o no? Y mi comentario sería que sí. En algunos casos muy específicos, por ejemplo, el hecho de que sea selectiva y no sistemática, como lo decía hace un momento, en casos de trombo grande, en casos en los que ya dilataste y el flujo no está resuelto, en casos en los que ya pusiste el stent y el flujo no está resuelto, en casos en los que tienes una embolización hacia un ramo secundario o hacia un segmento sano del vaso, no vas a ir persiguiendo ese trombo con stents. A veces es mucho mejor pasar un aspirador y aspirar y evitas hacer una angioplastía innecesaria en ese segmento. ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones en pacientes con alta carga de trombo cuando hacemos una angioplastía primaria?
Pues primero que nada, nuestra práctica habitual, preferir el acceso radial en angioplastia primaria, eso está demostrado. Siempre estar muy al pendiente de pasar la carga adecuada de heparina y medir el ACT. El doble antiplaquetario, ese también es un punto álgido desde mi punto de vista, lo más pronto posible después del diagnóstico. A veces algunos comentan que no darle el segundo antiplaquetario hasta no ver la angiografía coronaria porque no vaya a ser que es quirúrgico. ¿Qué porcentaje de los pacientes en una angioplastia primaria se pasan a cirugía? Es remoto, hiper remoto. Entonces, doble terapia antiplaquetaria lo antes posible. Y ahí viene otro punto álgido, que es el 2B3A. El 2B3A, después de que se empezó a usar la carga de clopidogrel, nunca más volvió a demostrar nada. Todo lo que sabemos y lo que demostró el 2B3A lo demostró antes de que se empezaran a utilizar cargas de antiplaquetarios. De tal manera que hoy en día, desde mi punto de vista, su único lugar es cuando ya estás en sala en la angioplastia primaria y el paciente no fue cargado con el doble antiplaquetario y tienes alta carga de trombo o tienes fenómeno de no reflujo, ahí sí podría haber un lugar para el 2B3A intracoronario. Una vez que tenemos un trombo reclasificado 4 o mayor, considerar fuertemente aspirar, ya sea aspirar manual con un catéter pronto, export, etcétera, o recientemente puesta en boga la aspiración mecánica. Recientemente en PCR presentaron un caso o una serie de casos de pacientes que aspiran con penumbra, pero el penumbra no directamente conectado al catéter que trae el penumbra, sino conectado a la llave hemostática y con un guideliner. Y la verdad es que con resultados sorprendentes. Si el paciente persiste con flujo subóptimo después de angioplastías con balón apropiadas, considerar diferir el stent. Si ya viste que dilataste con balón y el flujo medio que se empezó a estancar, puedes considerar diferir el stent. Y por último, considerar un fibrinolítico intracoronario. Ese es un punto más álgido que todos los demás. En TCT, alguien dio una plática que decía que la única universidad donde recomiendan el fibrinolítico intracoronario es en la Universidad de Twitter. Yo, la verdad, es que he tenido experiencias sorprendentes con el trombolítico intracoronario. Me parece que cuando es usado de forma racional, en casos muy, muy selectos, podemos tener resultados muy interesantes. ¿Qué hacemos si se nos presenta el no reflujo? Hay que ser muy agresivos con el no reflujo. Aquí en Monterrey, al menos, en México, nuestras principales herramientas para el no reflujo son la adenosina, la nitroglicerina. A mí me parece que la adenosina es muy efectiva, pero otras opciones podrían ser el nitroprusiato, el velapamilo, el nicardipino, cosas que también tenemos disponibles en México. La adenosina, yo lo que hago es que meto un catéter de aspiración y la paso directamente en la coronaria. Cuando tienes un no reflujo severo y tú inyectas la adenosina en el ostium del tronco o en el ostium de la coronaria derecha, casi todo el fármaco se va a ir hacia los otros vasos o va a refluir hacia la aorta. En cambio, si metes un catéter a la coronaria e inyectas directamente a través del catéter, garantizas que lo estás pasando, que va a llegar hacia el lugar que tiene que llegar. Si después de pasar la adenosina ves que le pega mucho al ritmo, incluso yo muchas veces decido poner un marcapaso para poder pasar bolos grandes de adenosina, incluso puedes estimular a través de la guía coronaria y con eso te quitas de que te esté haciendo pausas y más si el paciente está inestable. Siempre hay que corroborar el correcto nivel de ACT. Lo primero que tienes que hacer cuando el paciente hace no reflujo es pedir un ACT. Si el ACT está subóptimo, pasar a heparina. Si el paciente está chocado, hacer todas las maniobras necesarias para resolver el choque o para subir la presión de perfusión y eso va a ayudar con el fenómeno de no reflujo. No seguir dilatando si ya no es necesario. Si ya viste que con la primera dilatación el flujo medio se arranó tantito, procura ya no dilatar más, ir directamente a poner el stent. No está mal visto que le pongas el stent y regreses en un segundo tiempo, en 24, 48, 72 horas, a optimizar el stent con una posdilatación. Eso es preferible a salir con un vaso sin flujo, lo cual ya vimos que tiene severas implicaciones en el pronóstico a largo plazo. Y para terminar, y para mostrar mi punto del trombolítico, les traigo aquí algunos casos. No sé por qué no corrió la primera, no sé si le podemos picar ahí la primera angiografía. Ese es un paciente que atendí el año pasado, paciente joven, 40 y tantos años, con un SICA inferior,
Si se fijan, pues es un vaso muy ectásico, de esos esos sí son una pesadilla en los infartos agudos. Esos pacientes rara vez se pueden resolver de forma adecuada. ¿Podemos picar a la segunda angiografía, por favor? En la primera inyección no tenía flujo, pasamos la guía y seguía sin tener flujo. Entonces, como les decía, ahí es donde reclasificas. Entonces pasas un balón subdimensionado, dilatas y vuelves a hacer una angiografía. Y ahí seguíamos sin flujo, entonces decidí meter un catéter de aspiración, aspiré y al ver que después de aspirar y de dilatar no teníamos flujo, si se fijan, tiene un trombo inmenso en la parte distal de la coronaria derecha, que además es un vaso hasta más grande que el vaso proximal. Entonces lo que decidimos hacer ahí es dilatar con un balón más grande, tratar de aplanar el trombo lo más posible para recuperar flujo. Podemos ver que la recuperación de flujo pues es muy pobre, aunque ya se ve algo de llenado distal. Y entonces terminamos pasando 15 miligramos de alteplase intracoronario a través del microcatéter muy despacito. Y regresamos 48 horas después y así está el vaso. Nada de trombo. Entonces funciona. Incluso si se fijan, ahí donde puse la flecha, fíjense la perfusión. Ese paciente, en el eco que le hicimos, en el rastreo ecocardiográfico que hicimos en urgencias, tenía asinesia de la pared inferior. En el seguimiento, la pared inferior se recuperó por completo, tiene fracción de expulsión normal, y esto es un año después, el paciente sigue asintomático, con función ventricular normal. Segundo caso, rápidamente, hombre de 38 años, tuvo su primer SICA a los 35 años y se le hizo una angioplastía en la descendente anterior proximal. Llega aquí a urgencias con 2 horas de dolor, se toma un electrocardiograma, que es el que están viendo ahí, pero de repente, estando en urgencias, se quita el dolor. Ya cuando estábamos corriendo hemodinamia, se quita el dolor y en el monitor se normaliza el segmento ST. Como quiera, ya estábamos rumbo a hemodinamia, entonces pasamos, hacemos la angiografía y nos encontramos eso. No sé si se alcance a distinguir bien, pero tiene trombo en todo el trayecto de la descendente anterior, incluso tiene un trombo montado en el tronco que entra y sale hacia la descendente anterior y está cabalgado también sobre el ramo intermedio y la circunfleja. Entonces, en ese caso, aquí está otra angiografía. No sé si le podemos poner play a la angiografía porque no corrió bien. Esa es una imagen, desde mi punto de vista, haciéndole honor al título de la plática, esa es una pesadilla. Porque prácticamente casi cualquier cosa que hagas tiene el potencial de acabar en catástrofe. Si dilatas en la parte proximal del stent y el trombo se fragmenta y se va hacia los 3 vasos, vas a tener complicaciones muy serias. Si pierdes la descendente anterior con esa cantidad de trombo, vas a batallar. Entonces, lo que hicimos fue pasarle 15 miligramos de actelice intracoronario y miren el resultado 48 horas después. 0 trombo. Hacemos un IBUS, tenía una muy importante malaposición del stent. Ahí lo pueden ver en la de en medio, ahí en el segmento medio del stent. La verdad es que no hay mucha aterosclerosis, tiene placa ahí en un segmento, en el vaso proximal se ve bien, en el vaso distal se ve bien, y ahí está la malaposición brutalmente evidente, ¿verdad? Entonces dilatamos con un balón no complaciente, corroboramos el adecuado dosamiento con IBUS, y miren el resultado. Entonces, si bien la Universidad de Twitter no puede pedirnos un certificado que sea válido, pero creo que hecho en casos muy selectos puede tener resultados muy buenos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Vamos a cerrar involucrando a 2 de nuestros panelistas que son cardiólogos intervencionistas también adscritos aquí al Hospital Universitario, el doctor Jorge Vitela y el doctor Jesús Ortiz.
Y quisiera que nos ayudaran con un par de cuestiones y con respuestas muy concretas por temas del tiempo. Para el doctor Ortiz, relacionado con la charla del doctor Noalic, ¿cuál sería como intervencionista su mejor estudio a pedir en ese paciente que llega con un infarto evolucionado y que está estable y que está ahí en tela de juicio la decisión de meterlo o no meterlo a sala de hemodinamia? Bueno, gracias, Alberto, por la presentación. Gracias, Malik, también, al doctor Curi. No cabe duda que lo que hay que revisar es primero el electrocardiograma. Una clave es desde que llega el electrocardiograma, si el segmento este está resuelto, es porque el vaso puede que esté abierto. Ahora hay que irnos al resto, si persiste con onda R o no, nos podemos ir al eco, si tiene engrosamiento o no. Si esto está persistente, pues a lo mejor yo sí consideraría meterlo así sin ningún otro tipo de estudio. Si sabes que tiene buena contactilidad, tiene el segmento ST normalizado, en el electro no se ve tanta onda Q, pues dale, vas para adentro, ¿no? Si por el contrario ya ves que el paciente llegó, sabes que 48 horas, trae onda Q, el segmento ST sigue elevado, el paciente no tiene dolor, se ve en el primer eco pues con acinesia, pero algo de engrosamiento, pues a lo mejor ya pensaría en pedir algún tipo de estudio de imagen. ¿Cuál es el mejor? Pues el mejor realmente son las resonancias, ¿no? En cuestión de funcionamiento. Obvio, a lo mejor no todos los hospitales cuentan con resonancia, sobre todo con resonancia para viabilidad. Pues entonces el siguiente paso, la mayoría de los hospitales cuentan con un eco y con un programa de ecografía de estrés, ¿no? Ya sería ver viabilidad, ¿no? Algo que se menciona mucho a veces es también, pues, en qué sea tu hospital más experto, ¿no? Si tienes la posibilidad de hacer la resonancia, pero sabes que no tienes la persona que esté capacitada al 100% para interpretarte eso, bueno, pues a lo mejor valdría la pena hacer un ecoestrés, viabilidad, sabes que si está viable, bueno, pues adelante, ¿no? Sabes que no está viable, bueno, pues manejo médico. Claro, sí, pues son dos herramientas que vale la pena tener en consideración. Sigue siendo gold standard la resonancia y el eco debuta para viabilidad cuando tengamos esa otra herramienta. Aprovechando que también está por acá con nosotros el doctor Jorge Vitela y un poquito más encaminada a la charla del doctor Jorge Andrade, que no nos puede acompañar sobre tronco coronario. Nos topamos, como decía, en la primera imagen y enfermedad crítica del tronco. Yo sé que es un tema que te gusta, entonces, asistencia de entrada, no asistencia, en stand-by, balón de contrapulso, impela, ¿qué comentarios tienes sobre ese tema al respecto? Sí, bueno, es un escenario bien complicado que a veces es inesperado, haces la inyección y tronco crítico o a veces hasta ocluido el tronco. Y yo creo que aquí lo primero, pues creo que estos casos hay que ir percutáneo, porque no te van a dar tiempo de mandarlo a cirugía muchas veces, ¿no? En lo que se alista el team. Y yo creo que haces todo simultáneo, depende de lo que tengas en tu laboratorio. Si estás en un laboratorio muy sencillo, no tienes otro, tienes que pasar las guías y empezar a trabajar, predilatar esto. Si el laboratorio está un poquito más equipado, también depende del personal que estás, tienes algún otro compañero intervencionista, yo creo que se va haciendo un abordaje simultáneo. El paciente, la cuestión hemodinámica te lo va a ir dictando mucho el paciente. Yo creo que si tienes soporte, vas con todo lo que tengas. La mayoría de los laboratorios tendrán balón intraórtico, fácilmente lo colocas, un acceso más rápido, vas con balón intraórtico. La verdad es que si hay impela, pues yo creo que ayuda mucho y vas con impela. Tener la precaución nada más de hacer el abordaje femoral con un poco más de cuidado, estar seguro que el impela va a poder ir, tienes que preparar un 14 French. Sería una lástima que abras el impela, hacer el gasto y que no puedas ponerlo por unas femorales. Entonces ten esa precaución, pero yo creo que vas con impela y empezar a trabajar la angioplastía. Okay, ir con todo el soporte de entrada. Y para concluir, una pregunta para los cuatro a manera de encuesta, ¿sí o no? ¿Tromboaspiración de rutina? Sí. De rutina no. De rutina, ¿no? Yo sí. Y ya Mauricio y Nolik. No, de rutina no, pero sí muy bajo umbral, la verdad que sí. Sí, la verdad es que de rutina no era usarlo. Igual es costo de tiempo y cosas, pero pues sí, muchas veces pues también la aspiración te puede traer otras complicaciones. Entonces, si realmente
lo ocupa el paciente, como dijo el doctor Curi, la alta carga de trombo, vasos muy largos, vasos ectásicos, definitivamente yo ahí sí lo haría. Ahí en esos escenarios sí de rutina, en los otros no. Bueno, pues les quiero agradecer a los cuatro y a Jorge Andrade que no estuvo con nosotros por acompañarnos en esta sesión. Felicitaciones por sus charlas, felicitaciones por sus comentarios y al público los invitamos a que nos sigan acompañando para seguir con el siguiente tema que vamos a tener preparado aquí para ustedes dentro del Congreso. Muchas gracias.